Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al en vivo del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el control de esfínteres. Específicamente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas sobre el proceso de dejar el pañal y vamos a estar acompañados de Fabiola. Ella es la madre de Rodri, de la cuenta de historias de autismo, y nos va a estar contando un poco su experiencia con Rodri en el proceso de dejar el pañal. Lo que hubiera querido haber hecho diferente, lo que hizo bien y le funcionó, ¿no? Les recuerdo que el miércoles tuvimos la clase sobre el proceso de dejar el pañal, donde yo les compartí el paso a paso y algunas recomendaciones generales acerca del proceso de dejar el pañal. Así que si no han visto la clase, por favor, vayan a verla, porque ahí va a estar las respuestas de muchas de sus preguntas y ahí es donde hacemos como toda la explicación, ¿no? Es una clase que dura 1 hora y media, o sea, muchísimo contenido, y va a estar solo durante una semana, o sea, hasta el próximo miércoles van a tener la oportunidad de verla, así que vayan a verla si no la han visto. Le doy la bienvenida a las personas que se están conectando. Voy a poner aquí el título. Ahí ya se conectó Fabi. Hola Fabi. Ay, no me deja escribir. Ya. Aquí está, dejar el pañal. Vamos a dejar el título mientras esperamos que se conecte Fabi. Veo que Emily me manda preguntitas, pero ya. A ver. Ya le estoy. Fabi, Isa Castillo, bienvenida. Emily Familia, Domi, bienvenida. Yo tengo meses en eso. Hola Fabi. Uy, qué. Hola, Ay. ¿Cómo estás, Fabi? Bienvenida. bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, Gra- aquí. Gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Sé que apenas hablamos de control de esfínteres, yo quiero, porque creo que es una pregunta muy recurrente en redes sociales y creo que por eso les estaba diciendo que era importante y les invitaba a que fueran a ver la clase, porque no hay respuestas simples a las preguntas del control de esfínteres, no es, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hoy vamos a estar respondiendo lo que tal vez quedó por fuera de la clase y vamos a escuchar un poco de la experiencia de Rodri, ¿no? Contada por Fabiola. Y bueno, si no han visto la clase, les recomiendo que vayan, el enlace está en el perfil. En el grupo, en el canal de Telegram, compartimos un drive con bastantes soportes visuales, con rutinas, con algunas historias sociales que pueden usar como referencia, y compartimos la hoja de recolección de datos también para que la puedan tener. Así que si no hacen parte todavía del grupo de Telegram, en el enlace, en el bio de ABA Sin Fronteras, también pueden entrar y ahí hay un cosito que dice unirse al grupo de Telegram y ahí pueden hacer parte del grupo de Telegram. ¿Okay? Fabi, Sí. bienvenida. Quiero que te presentes para las personas que no te conocen, que estoy segura que la mayoría te conocen, pero bueno, cuéntanos quién es Fabi. Soy Fabiola Mejía, somos de Guatemala, de la cuenta Historia de Autismo. Soy mamá de Rodri, quien tiene autismo y tiene 4 añitos. Y hace un año justamente empezamos el proceso de control de esfínteres, pero hay algo como que dividirlo, ¿verdad? Una cosa es dejar el pañal y otra cosa es controlar esfínteres, que Ujú. fue eh, la preparación que nosotros tuvimos para que él dejara el pañal fue rápido porque yo he estado consciente de que la anticipación le ayuda muchísimo a Rodri. Entonces lo empezamos a preparar a través de historias sociales, eh, lo cambiaba en el baño, dejé de cambiarlo en la cama, por ejemplo, y cada vez que él había que cambiarle el pañal, íbamos al baño y yo le decía, mira, aquí se hace pipí, el pañal lo abría y depositaba el popis en el Ujú. inodoro y le decía, mira, el popó va aquí, e incluso así jugando, también lo iba a sentar con el pañal puesto. Entonces de esa forma yo lo fui preparando y eso hizo a que él no se resistiera del inodoro, ¿verdad? Ujú. Porque para él las transiciones es un poquito difícil, entonces estar sentado en un lugar al vacío
entonces para él era como nuevo y yo no quería que eso fuera como una experiencia mala, ¿verdad? Sino que fuera agradable Ujú, y que lográramos como que esa etapa. ujú. Entonces fue así como fue dejar el pañal. Ok. Controlar esfínteres ya fue otro rollo. Ok, pero creo que ahí ya podemos empezar a responder una pregunta que hicieron varias personas durante la clase y que también recibimos en los mensajes, y es de esos niños que no quieren acercarse al baño todavía o que no quieren quitarse el pañal, ¿no? Y un poco lo que hablamos en la clase era la importancia de esa fase de preparación, que es lo que tú acabas de decir, Fabi, y que no hay que apresurarnos, ¿no? A veces tenemos el afán de que hay que quitar el pañal y el niño todavía ni siquiera se acerca al baño o no acepta sentarse en el inodoro, o todavía tiene miedo de eso, de entrar al baño. Hay niños que todavía no les gusta entrar al baño. Entonces, esa idea que acabas de dar, Fabiola, me parece muy importante. Empezar a eso, a cambiar en el baño, a depositar las cosas en el baño, a mostrar a otras personas si de pronto entra con el papá o es una niña y entra con Ajá, la mamá y ve a la mamá haciendo pipí poco en el baño, que de alguna manera lo estemos preparando a eso que va a suceder y que no de la noche a la mañana, mira, ahora te tienes que sentar aquí. Lo que decía, ir sentándolo poco a poco, sin presión de que tiene que hacer nada, de pronto con el pañal, sentarse a jugar, ver si se siente cómodo, porque sobre todo por ese procesamiento sensorial diferente que pueden tener, o sea, al estar en un inodoro, en un hueco, sobre todo si no hay un adaptador que pierda el balance, puede ser una ajá, experiencia no tan positiva para muchos niños. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Tú, por ejemplo, ¿le así tienes es. algo para sentarse en el inodoro o cómo? Sí, un adaptador, un Ujú. adaptador. Aquí les quería mostrar una de las historias, no sé si se logra ver ahí, Sí. historias sociales que aquí está gritando, que utilizamos para ese proceso, ¿verdad? Como de sensibilizar o de prepararlo. Ujú. Aquí está su carita. Ah, ella es muy bonita. de, Ujú. para prepararlo, ¿verdad? Previo a quitarle el pañal y también yo le imprimí de los videos que le colocaba, que Ujú. este era de Daniel, de donde iba al baño, donde se sentaba, como para que él se fuera familiarizando, porque también Rodri es hijo único, entonces no tiene como alguien a quien imitar de su edad, a un par. Entonces yo necesitaba que él viera que todos los niños hacen esto, ¿verdad? Que todos los niños tienen esa etapa. Ujú. Entonces, que no solo mamá y papá. Ujú. Y también hacíamos cositas como de juego, por ejemplo, con muñequitos. Yo le Ujú. decía, mira, papá Pig va a ir al baño, necesita hacer pipí. Ujú. Entonces, como que familiarizar para que él se sintiera cómodo y que esa experiencia, pues, lográramos esa experiencia, ¿verdad? De una forma amigable. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí en mi familia dice, mi hijo no quiere ir al baño, solo quiere el inodorito porque ahí se siente, juega y ve tele. Entonces, creo que con todas esas recomendaciones que ha dado Fabi también, bueno, y aprovecho y siempre que se me olvidó el disclaimer que hacemos aquí en Nava Sin Fronteras, que todo esto es una guía general, no estamos dando una recomendación clínica ni estamos sustituyendo la cita con un Sí. especialista. Por el contrario, consulten con los especialistas y busquen ayuda si la necesitan. O sea, estos son guías generales. Pero bueno, ahora sí, Sí. a Emily familia. Eh, claro, entonces, si todavía todavía no quiere ir al baño, hay que empezar a buscar esas cosas, como lo decía Fabi, ¿no? Como a través de un juego, una canción, si de pronto se sienta a ver tele, tal vez puedes usar una tablet y poner los videos que le gustan, e ir llevándolo al baño con los videos y que se siente un minutico a ver el video en el inodoro con un adaptador, que se sienta cómodo, ¿no? Y por eso en la clase le decíamos la importancia de conocer a sus hijos, conocer sus gustos, su preferencia, si se Sus le gusta intereses. eso, si le gustan los videos, si le gustan las canciones, si le gustan los libros, todos esos recursos que mostró Fabi son maravillosos, pero tal vez algunos niños todavía no tienen esa inferencia de que el tigre soy yo y que el muñequito de palitos soy yo, entonces podemos tomar fotografías, podemos hacer Reales. videos modelo, por ejemplo, yo les contaba con un niño que amaba a su primo y el primo hizo el video o sea, la mamá lo filmó yendo al baño y él le iba contando los pasos, voy, hago pipí, descargo, me subo y me lavo las manos. Y le contábamos el video al Qué niño. lindo. Era feliz porque era su primo adorado, le llamaba la atención. Entonces ir buscando
cuáles son esas cosas que te gustan que puedes ir haciendo para ir preparándolo a llevar al baño, ¿no? Mira, nosotros lo hicimos a través de ABA, entonces se utilizaban los reforzadores, se hizo un plan, la analista de conducta que está encargada del programa de Rodri le hizo un plan y donde se verificaban cuáles eran los reforzadores. Entonces, por ejemplo, eran muñequitos, trencitos, videos, como tú dices, el iPad. Entonces, algo que a él le llamara la atención, que hiciera que permaneciera ahí, porque a veces se le sentaba y él no hacía nada. Y él tenía como que estar sentado para saber que ese es el lugar cómodo para evacuar. Entonces, había que tener alguno de sus reforzadores para incentivarlo. También utilizamos el registro, donde íbamos recolectando datos para ver cuántos escapes tenía, para ver, pero es que ahorita está aquí. Pero bueno, lo que dice Fabi de los registros, aprovecho y respondo una pregunta que nos hicieron, y una mamá me preguntaba que cómo hacía para ver si se habían hecho pipí o no, que si revisaban los pull-ups. Entonces sí, por ejemplo, ahorita con una mamá estamos iniciando el proceso y la primera semana la tarea es a cada hora ir a revisar el pull-up, a ver si estaba mojado, si estaba seco, y empezar a ir anotando para poder empezar a hacer un estimado inicial de cada cuánto está haciendo pipí y los momentos en los que está haciendo popó. Entonces la tarea por los primeros días de la familia, antes de empezar nada, es recolectar esa información para que cuando ya empecemos en la implementación sepamos más o menos a cada cuánto vamos a tener que llevarlo para que haya más éxito, ¿no? Y mayor probabilidad de que en ese momento tenga ganas de ir y que haya las menores accidentes posibles. Pero Fabi, puedes seguir contando del registro. Fíjate que a mí me pasó algo, no sé si le ha pasado a alguien más, pero nosotros hicimos ese registro previo para ver si tenía algún patrón y entonces basarnos a ese patrón, pero cuando se le quitó el pañal a Rodrigo fue un cambio total. O sea, él evacuaba todas las mañanas a cierta hora y cuando se le quitó el pañal incluso hasta se estriñó. O sea, había como un proceso ahí de cambio al que él se estaba resistiendo de forma biológica, ¿verdad? Entonces, prácticamente entonces no nos funcionó el registro previo, entonces, pero el registro ya ese sí nos funcionó, porque entonces ahí íbamos nosotros verificando cuánto tiempo le podíamos ir incrementando. Él empezó con 15 minutos, o sea, cada 15 minutos había que llevarlo. Para mí sí fue una etapa bien cansada, de verdad. Llegó un momento también, el primer día, recuerdo que me quedé sin ropa interior, o sea, Rodrigo se quedó sin calzoncillos. Entonces yo no tenía como que la magnitud de lo que eso significaba, ¿verdad? Ese proceso para él. Y sí fue así, o sea, bien estresante, necesitaba mucha atención, mucha disposición mía y sobre todo paciencia. Y ustedes lo quitaron para todo el día, o sea, lo quitaron y se quedó sin pañal durante todo el día. Exacto, y eso era algo muy importante que decíamos también en la clase, de hacerlo en un momento que ustedes como familia, mamá, si eres la que vas a tener que estar llevándolo al baño, tengas el tiempo para hacerlo, tengas la disposición, hayas planeado, y una de las recomendaciones era tipo organizar las cosas, ya tener todos los calzoncillos a la mano, tener backup, ¿no? Los calzoncillos, los trapitos con los que van a limpiar, el trapero, el quedarse en una área de pronto donde no haya muchos muebles que se pueda hacer encima y ensucie el sofá y toque que limpiar todo el sofá y todo eso, porque los accidentes hacen parte de la historia de aprendizaje, ¿no? Mira, dice Mariebechi, dice, yo quiero intentarlo en verano. Yo sí les aconsejo que sea en verano, porque en invierno, que aquí son 6 meses, es mucho más recurrente el pipí, y yo lo que hacía, por ejemplo, era dejarlo en calzoncillo, porque cuando se mojaba todo, hasta la playera, porque como es varón, entonces la parte de frente absorbe. Entonces sí es mejor en verano, porque si no uno termina con mucha ropa sucia. Y en mi caso, ¿verdad? Sí, no uso secadora porque siento que el sol elimina bacterias y todo eso. Entonces
me gusta mejor asolear todo, entonces sí considero que es mejor en verano. Claro, ¿no? Y Pero lo que la comodidad también, ¿no? Vas a tener que estar sube, ahora 3 capas de ropa en el invierno, sube y baja, vuelve y cambia, se ensuciaron 3, es mucho más complicado, ¿no? Fabi, sí, mira, ¿sabes? dale. No, te iba a comentar que no recuerdo si lo vi o de las preguntas que tú me mandaste, era de cómo saber si mi hijo estaba preparado. Ujú, Entonces, a mí me dieron algunas recomendaciones, no sé si aplica para todos, pero yo sabía que hay que tener como ciertos prerequisitos, tú me dirás si no, ujú, por ejemplo, que puedan saltar, como que tengan esa madurez también, o sea, cómo ver si mi hijo tiene esa madurez. Entonces es a través de si puede saltar con los 2 pies. ujú, 2, que se pueda entre subir y bajar su ropa, porque a veces las habilidades motoras pues están un poquito débiles y uno también va captando ahí si realmente su madurez y ya está como que en ese proceso, ujú. porque no es por la edad, aunque los pañales están hechos para cierta edad, que fue lo que nos pasó a nosotros, que la talla más grande de pañal para niños ya no le quedaba a Rodrigo. Ujú. Entonces, esa fue la necesidad que surgió en nosotros para quitarle el pañal, para iniciar ese proceso. Pero ciertamente, aunque tu hijo tenga 4 años, pero si cronológicamente aún no está preparado, entonces va a ser un poco más difícil. Ujú. Y yo creo que sí, de pronto hay ciertas cosas que van a hacer que el proceso sea más fácil. Veo que una mamá me había escrito algo de la incontinencia cerebral. La verdad, no he escuchado nada de que el autismo esté relacionado a una incontinencia cerebral. Si existe, puede ser por alguna otra condición, pero no, las personas autistas pueden dejar el pañal y la mayoría lo logran dejar el pañal. Entonces, no hay una incontinencia relacionada al autismo, ¿no? Puede ser alguna otra condición. Y otra cosa importante ahí también es el tema de las medicinas, si tú estás tomando medicamentos, porque hay algunas medicinas que sí pueden generar incontinencia urinaria, entonces por eso es tan importante el trabajo también interdisciplinar, ¿no? Hablar con tu médico, hablar con la psicóloga, con la terapeuta ocupacional, si tienen terapeuta ABA, para que puedan trabajar como equipo. Y Fabi, no sé si quiero hablar de esto un poco, que aquí veo que Sil Barzorotti está diciendo que su hijo no puede hacer popó en el inodoro porque le da mucho asco ver el popó por un problema sensorial. No sé si con Rodrigo o algo similar o él no tenía estas cositas sensoriales. No, Rodrigo no tenía aversión al ver su evacuación, pero lo que yo hice mal, que espero que no lo hagan, se los cuento para que no lo hagan, es que como los varones todavía no asimilan cuándo pipí, cuándo pupó, entonces desde el principio se les sentaba en el inodoro. O sea, nosotros no utilizamos vacinica porque de ahí era la transición de la vacinica al inodoro, entonces era como más trabajo. Entonces la terapeuta nos dijo, no, yo, algo que sí nos dijo fue retirar el pañal completamente de día Uh -huh, y directo al inodoro con adaptador. uh -huh. Entonces, él lo sentaba a pesar de que era varón, porque a veces creemos que porque solo son las niñas, ¿verdad? Pero a los varones les cuesta asimilar eso, cuando pipí, cuando pupó, entonces a él se le estuvo sentando. Nosotros por necesidad para salir al supermercado y no tener que ponerle el pañal para que él no se confundiera, fue que empezamos esa transición, pero lo hicimos muy rápido, muy temprano y entonces eso hizo que él se resistiera un poquito con el popó. ¿Hacer Pero la transición fue, de hacer de pie o hacer la transición? ajá, Ah, ok. sí, de pie, ajá. Entonces, por ejemplo, hasta que su hijo, yo le recomiendo pues, no haya entendido, comprendido la evacuación del popó, no lo paren. O sea, no lo paren porque entonces les va a tocar igual que las mías, que el pipí sí y el popó no, porque ahí hay como que un choque de cuándo me siento, cuándo me paro. Exactamente, todavía no puedo diferenciar esa sensación y alguien me preguntaba eso, si era mejor comenzar con los niños de pie o sentado.
típicamente se comienza sentado, por eso mismo de poder también aumentar la probabilidad de que haga popó. Y segundo, porque si empiezas muy pequeño, todavía no hay esa motricidad fina de agarrarse el pene, de hacer adentro, de quedarme de pie, o sea, sentado puede estar con un libro leyendo, puede estar agarrando algo con sus manos, o sea, es más cómoda la posición de sentarme a esperar, porque al comienzo probablemente vas a tener que esperar 3 minutos sentado para aumentar Ajá. la probabilidad de que suceda. Si estás de pie, es mucho, puede ser un poco más complicado ese proceso. Entonces, normalmente se comienza el proceso sentado. Cuando ya está aprendido y controlado, puedes empezar a hacer una transición a hacerlo de pie. Aunque ayer justo estábamos en una reunión de grupo y me enteré, yo no sabía de esto, que ahora hay un movimiento muy grande de que los hombres hagan pipí sentado también, y eso no lo sabía, y justo uno de los terapeutas que No, está no ahí lo sabía. confesó que él hace pipí sentado porque su pareja le pide que haga pipí sentado para que no ensucien el inodoro, y todas me dijeron que yo Ah, no sabía que eso existía, pero bueno, ni mira yo. que las cosas pueden ir cambiando también. Sí, ¿sabes? Otro apoyo que también se utilizó con Rodri fue un temporizador. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, como a él le cuestan las transiciones, sacarlo de su zona de confort, de estar jugando, de estar pintando, de estar haciendo cositas y decir, Rodri, al baño, era un llanto. O sea, Uh -huh. entonces utilizamos el temporizador y entonces cada vez que sonaba era Rodri, el baño, mira, ya sonó el reloj. Entonces eso le ayudó muchísimo en eso de dejar lo que estoy haciendo porque me gusta lo que hago para ir al baño, que en ese momento para ellos pues es un poquito complicado, ¿verdad? Responder a esa necesidad. Y cuando estábamos en el baño también se utilizaba el temporizador porque él solo se iba a sentar y se paraba. Uh -huh. Entonces no había como que algo no había como medir de que pasara el tiempo porque en el registro decía que él tenía que estar 1 minuto, Uh -huh. ¿no? Entonces también, mira, te vas a sentar y cuando suene el reloj, te paras. Uh -huh. Entonces así fue como que él también fue comprendiendo, ¿verdad? Que no era solo irse a sentar y levantarse, sino que había que esperar cierto tiempo Uh -huh. que fluyera, ¿verdad? Lo que Exacto. tenía que fluir. Exactamente. Y ahí es súper individual, o sea, ahí de nuevo, y por eso en la clase hacemos mucha énfasis en que es muy individualizado, o sea, hay niños que solo el sonido es suficiente, hay otros que necesitan una La aplicación tal vez en el instrucción. celular donde van viendo que pasa el tiempo, hay unos relojes de arena que uno voltea y van viendo la arena caer, hay niños que de pronto les ponen un hielito y agüita o cantan una canción o algo como para que haya más probabilidad de que suceda. Lorena dice que le enseñó a hacer sentado, está bien enseñarle a hacer sentado y luego vas haciendo la transición a que lo vaya haciendo de pie. Fabi, entonces ya nos contaste y es una pregunta que surgió mucho, el tema del popó. En la clase hablamos un poco sobre eso, pero ahorita que tú contabas que también te pasó más o menos lo mismo con Rodri porque empezó a asegurarlo, ya no lo hizo al horario que más o menos lo estaban haciendo, entonces cuéntanos cómo fue ese proceso del popó. Sí, él incluso pasaba hasta 3 días sin hacer. Uh -huh. Entonces, yo como mamá lo seguía sentando igual, pero me di cuenta de que era como que lo que decía la mamá era que quizás la sensación de que algo salía de su cuerpo, que era sólido, entonces de alguna manera a él como que no le gustaba o quizás no le gustaba la sensación o verlo. Entonces yo sí le estuve colocando, cuando ya pasaban más de 2 días sin hacer popó, le colocaba el pañal y entonces cuando yo miraba que él se iba a esconder, lo llevaba Uh al -huh. baño. Y entonces, a veces llegábamos, a veces no, pero le decía, mira, hiciste popó, en el baño se hace popó, como que le reforzaba la parte buena, ¿verdad? Para que él continuara. Y fue así, como dejó de estreñirse Uh -huh. y ver que era como que un proceso natural, de que se sentía cómodo, eh, de que yo estaba acompañándolo con él, de que yo le explicaba, de que yo le decía, mira, acá se hace y todo eso. Entonces ahí fue como que él comprendiendo y ya dejó como que ese estreñimiento. Uh -huh. Y bueno, eso
de pronto a ti te fue bien, fue rápido, porque yo he tenido casos donde hemos pasado años con el tema del estreñimiento y asegurar, sobre todo tuvo un niño mucho más grande, ¿no? Ya tenía 11, 12 años y parece que tuvo alguna experiencia que no supimos en el colegio y empezó a asegurarse y el popó era un proceso muy traumático, ¿no? Podía pasar semanas y tenían que ponerle el edema porque ya llevaba mucho tiempo sin ir. Y algo que sí les recomendamos a las familias es porque a veces en el estrés y en la preocupación casi que les pasamos ese estrés y ya fuiste al baño Ay, y ya no sé qué, sobre todo porque era un niño más grande, entonces la mamá todo el tiempo lo vigilaba si ya había ido, si no, si y eso genera más estrés y le suma a esa experiencia negativa de ir al baño. Entonces, como lo dijo Fabi, apoyarlos, acompañarlos, tratar de hacer que sea una experiencia positiva, que no sea una experiencia traumática, estresante, el momento de hacer popó, e ir haciéndolo poco a poco. Entonces, por ejemplo, ahí había una pregunta de una niña que ya pide, o sea, dice popó, y la mamá le da el pañal y hace popó en el pañal. Entonces, de nuevo, es un proceso que lo pueden ir haciendo poco a poco. Entonces, si tu hija, tú en le el das baño. exacto, le das el pañal ahorita y ella lo hace en el cuarto. Ahorita entonces le dice, bueno, ven, pero te lo pongo aquí en el baño y que haga parada en el baño. Luego que se vaya Ajá. parada al inodoro. Luego con el pañal sentada en el inodoro. Y cosas como poder ir cortando el pañal e ir retirando el pañal poco a poco sin que sea algo traumático. Y esto puede demorarse una semana o puede demorarse un mes, dependiendo del tiempo Nosotros de tu hijo. Nosotros fue un proceso bastante largo, no sé si a las demás familias también que ya lograron esa etapa, ya lo lograron en poco tiempo, pero por ejemplo que Rodrigo durara más de una hora sin tener escapes, duramos más o menos como 3 meses, Wow. Uh-huh. ajá, sin que tuviera más de una hora escape. Y para que él fuera por sí solo, fue un año Uh-huh. para hacer pipí. Y para el pupó, ahorita hace poco, que él ya como que ya empezó a decir, ya no quiero sentirlo en mi ropa interior, ya no quiero eh, sentir eso, ¿verdad? Entonces, él corre, a veces no llega a tiempo y yo le digo, lo hiciste bien, mi amor, lo hiciste genial porque lo lograste, ya llegaste al baño, pero se hace acá, pero él ya tiene como que ese concepto de que me va a salir algo del cuerpo, corro al baño. Uh-huh. Entonces, que son una de las cosas que también les quería decir a los papás, que no es necesario que su hijo hable, tenga lenguaje verbal, porque Rodrigo empezó el entrenamiento sin ser verbal, ¿verdad? O sea, solo con el entrenamiento de estarlo colocando cada cierto tiempo, lo ideal es que ellos avisen. Yo creo que es como lo más común en los niños, ¿verdad? Que digan mami, pipi, mamá, popo. Pero en Uh-huh. el caso de Rodrigo no, y hasta la fecha no lo dice, yo soy la que se lo digo, mira, vas a hacer pipí o querés hacer pupó, entonces como para darle ese modelo, ¿verdad? De lo que significa su necesidad, pero hasta la fecha él no avisa y ya va al baño, pues entonces Okay. no es como una limitante. Exacto, entonces creo que hay dos cosas importantes. Uno, que dentro de casa existe la autonomía de que el niño aprenda a ir solo y va solo al baño y maravilloso. Ahí el segundo paso es que si hace popó y todavía no se sabe limpiar, ¿cómo avisa que hizo popó, no? Y eso nadie lo Ese es pregunta. otro, Pero ese es déjame, otro paso. antes de hablar de eso, quería decirlo del tema del lenguaje hablado. No tener lenguaje hablado, por favor, y creo que si nos siguen aquí en Navas Sin Fronteras, siempre les hemos dicho, no es la única forma de comunicarse. Ustedes pueden tener una imagen, ustedes pueden tener un gesto que hagan, pueden tener un objeto que lleve en su bolsillo y entregue en el momento que tenga. O sea, hay muchas formas de poder enseñar en ese momento y la recomendación sería que desde el primer día que empiezan a llevar al baño ya ustedes sepan qué le van a enseñar o cuál va a ser esa señal que él tiene que hacer para pedir ir al baño, para que ustedes desde el comienzo, como decía Fabi, puedan ir dando ese modelo. Es decir, pipí o popó, porque tu hijo puede repetir pipí y popó. Pues siempre que vayan al baño, pipí, pipí.
para que repita pipí y vamos al baño. Si se comunica con imágenes, con PEX o con otro sistema de comunicación, pues que siempre a su lado, sobre todo cuando el niño tiene una carpeta de PEX, siempre arriba dejamos la imagen del baño para que esté a la mano de poder darle ayuda y entregarlo. O en los lugares, yo, por ejemplo, tengo un niño con que trabajamos y hacía la terapia en el balcón. Y en la puerta del balcón, para entrar a la casa, teníamos la imagen de descanso y de baño, que son las dos cosas que más tenía que pedir en ese momento. Entregar la imagen de baño para poder ir al baño, porque tenía que pedirlo, no podía salirse solo, ¿no? Entonces, desde el comienzo, tener otra forma que no necesariamente tiene que ser hablar. Entonces, no hablar no es un impedimento para hacer control de esfínteres. Fabio, ahora sí, lo de avisar para limpiarse. Fíjate que hasta ahí todavía no hemos llegado, pero Rodrigo ya tiene como que esa conciencia, agarra el papel, el rollo y lo ensucia todo, pero ya como que va comprendiendo que eso es para limpiarse, porque algo que él no tiene o no tolera mucho es estar sucio. Entonces él agarra cualquier cosa para limpiarse y ya empezó a captar que el rollo se utiliza para eso, pero aún no hemos como que hecho bien esa habilidad. Él todavía no la ha adquirido todavía bien y yo creo que todavía está pequeño. O sea, yo considero que está pequeño. Lo que les quería 4. Ok, está bien. Alguien nos preguntaba que a qué edad comenzar. Ya Fabiola lo dijo antes de que yo le dijera, no es cuestión de edad, es cuestión de estar listos. Fíjate que a veces en los preescolares lo piden, porque, o sea, si los niños ya van a entrar al proceso académico, a veces en algunos preescolares es como que requisito, ¿verdad? Mire, no tiene que traer pañal. Entonces, hay algunos que consideran que aún no es tiempo, se les explica que él tiene una condición neurológica, etcétera, y son un poquito comprensibles. Pero hay unos que sí son cerrados y que a veces eso es necesario, ¿verdad? Entonces ya como que nos vemos como que en la necesidad de entrar a esa etapa, pero sí es un poco difícil cuando ellos realmente no están preparados porque el proceso se hace aún más. Y cuando tienes uno como mamá, prisa, ¿no? De que tengo que lograrlo, ahí es donde probablemente el proceso no se va a vivir con paz y armonía, sino que se va a vivir con estrés, ¿no? Entonces lo ideal es que... Y uno como mamá termina quemado. Muy importante que lo sepan si no han comenzado el proceso, de verdad, están estresados, si hay mucho trabajo, no es el momento para comenzarlo es cuando estén zen, como decimos, ¿no? Que haya lo más paz y tranquilidad posible. Fabi, creo que no hablamos lo del popó, de que le tenía aversión al popó, no le gusta. Algo que también podemos ir haciendo en esos casos es ir exponiéndolo a esas experiencias, obviamente no de popó, pero de otras experiencias tal vez visuales similares que pueda ir adaptándose de cierta forma a esos estímulos. Lo que decía Fabi me pareció maravilloso, ponerlos a jugar y que los muñequitos hagan. Con un niño, por ejemplo, cuando nosotros le estamos enseñando a diferenciar el sucio y el limpio, precisamente para enseñarle a limpiar, usábamos mantequilla de maní o Nutella, que son cosas que se parecían al popó y poníamos el papel, cuál está limpio, cuál está sucio, porque estábamos enseñando a limpiar y tenía que identificar si estaba limpio, ya no tenía que limpiarse más, si salía sucio, tenía que seguir limpiándose. Eso está genial. Sí, entonces teníamos un muñeco, hay un juguete que es un inodoro, que uno juega y echa palancas y te echa agua en la cara, es un juego. Y entonces teníamos el inodorito de juguete con un muñeco y el muñeco literalmente le ensuciábamos ahí de Nutella y hacíamos el proceso con el muñeco. Entonces son todas esas cosas que ir haciendo para ir preparándonos, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Pablo? Fíjate que sí, quería mostrar algo que nos ayudó, por ejemplo, cuando salimos, vamos en carretera para no utilizar el pañal, ¿verdad? Porque a veces los escapes creo que también nos estresan mucho, ¿verdad? Si se hace en el carro, ¿qué hacemos? Que va a ensuciar todo, va a ser un desastre. Entonces, a veces solemos recurrir al pañal para evitarnos como que esa carga, ¿verdad? Y es comprensible porque todo el día pasamos haciendo 1000 cosas. Entonces nosotros lo que hicimos fue comprarle un sapito, porque Rodrigo no es de los que hacen un árbol, por decírtelo, por ponerte un ejemplo. Entonces este sapito era el que llevábamos en el camino, en el carro. Entonces nos parqueábamos en
en una orillita, y Maravilloso. ahí le decían, mira, aquí te trajimos tu sapito, haz pipi, y entonces nos evitamos el uso del pañal en las salidas, Ujú, ¿verdad? ujú, Y entonces fue como que bueno positivo para él, porque entonces empezó como que a hacer en el donde tenía que hacer prácticamente y no escapes en el auto, ¿verdad? Por ujú. ejemplo. Exactamente, buenísima la idea del sapito y llevarlo y poder hacer esas paradas. Que claro, de alguna Otra, forma interfiere en el paseo si a cada hora hay que estar parando para ponerlo a hacer, pero es una buena alternativa tener que poner el pañal o que se haga encima del carro o tener que esperar a estaciones de gasolina o algo para hacer. Ujú, otra cosa que también les recomiendo es, por ejemplo, si tienen más baños en casa, que los utilicen en todos los baños. Por ejemplo, Rodri tiene un baño en su cuarto, pero utilizábamos el baño de nosotros, el baño de visitas, para que él como que se adaptara a diferentes espacios, que ujú, no precisamente fuera el suyo o solo el mismo inodoro, ujú, sí, porque a veces hay como que ese choque también, ¿verdad? ujú, No puedo hacer si no es en mi casa. ujú, Entonces, ujú. y por eso era que nosotros tratábamos también como de salir y cuando íbamos al supermercado, aunque no hiciera nada, porque yo sabía que al salir de la casa lo llevaba antes, pero yo le iba a enseñar los baños del supermercado, por ejemplo. Ujú. O si pasábamos a comprar, si íbamos a visitar a mi mamá, a mis hermanas, a sus tías, entonces le decía, mira, vamos a ir al baño y que él se diera cuenta que hay otros baños y que no pasa nada, ¿verdad? Como que también prepararlo en ese sentido, que él conozca para que no se aferre solo a un baño. Buenísimo, lo que nosotros llamamos la generalización, ¿no? Poder generalizar Ujú. esa habilidad con otras personas en otros lugares. Es buenísimo ese tip de usar diferentes baños para no crear esa rutina, ¿no? Sobre todo si tu hijo o tu hija tiene esa inflexibilidad de que si no es Sí. donde es o de la forma que Ujú. es un buen tip. Fabi, no sé si te pasó, pero veo que Alejandra nos había preguntado y creo que ella nos había mandado un mensaje antes también de que ella venía bien y empezó a tener un retroceso, ¿no? Que ahora se aguanta 6, 7 horas de no ir al baño y ya no quiere avisar. ¿Te pasó algo en el proceso con Rodri o siempre fue cuesta arriba en el buen sentido? No, por ejemplo, hasta hace poco, que fue más o menos como en marzo, si no estoy mal, él ya iba con la instrucción, pero desde que empezamos yo siempre lo llevaba. Uh -huh, uh -huh, Entonces, era de que no se podía aguantar, ¿verdad? Porque yo estaba como constante uh de -huh. que él evacuara. También lo que se hace o lo que hicimos nosotros era de que cuando estaba empezando le dábamos como muchos líquidos Eso. y entonces como para animar ahí el esfínter, ¿verdad? Y de que él viera que se iba a evacuar porque nos dimos cuenta que cuando él miraba que no hacía nada, entonces como que se resistía porque entonces ¿para qué ¿A qué voy? están O sea, sí. trayendo? Claro. Uh -huh. Ajá, entonces le dábamos como que bastantes líquidos y eso hacía que lo llevara constantemente y hasta, como les digo, hasta más o menos como en marzo, fue que él ya empezó a captar que solo con la instrucción, Rodri, es hora de ir al baño. Entonces ahí yo me iba a alejar, ya no lo acompañaba hasta el inodoro, me quedaba en la puerta y luego me hacía más para atrás y más para atrás para que él solo fuera como que solito, ¿verdad? Uh -huh. Y Fabi, eso que acabas de decir, de ir retirando esas ayudas, ¿no? Algo que también es fundamental y tanto empezar a Yo también utilizar el enseñaba. eso. Sí, Fabi es Team Ava, ¿no? De ir retirando las ayudas. Alguna crítica muy grande también era el tema que hacen de los reforzadores, de que haces pipí y obtienes algo. Por favor, si no han visto la clase, vayan a verlo porque todo eso lo explico también durante la clase. Hay niños que simplemente ver el pipí y bajar el inodoro es súper suficiente y súper motivador. Hay otros niños que al comienzo eso no tiene mucho sentido y tal vez necesitamos algunos
cosas externas que lo motiven a querer estar ahí, a querer volver al baño, y entonces ahí es donde entra el tema de que si vamos poniendo un chulito cuando vamos al baño, o si vamos usando un libro, el iPad, o tener un juguete que sea preferido, y eso es totalmente individualizado, ¿no? Y de nuevo, conocer a tu hijo, saber qué le motiva, que va a querer que él siga volviendo, si va a tener sentido eso que está pasando o si no lo comprende. Y lo que dice Fabi, si tu hijo no lo está comprendiendo, si no entiende por qué se está sentando ahí, porque tiene que permanecer, probablemente no va a querer volver. Entonces tenemos que dar todos estos soportes extra, el timer, el tener algo que hacer, y que haya un sentido de por qué estamos ahí. Entonces, volviendo a la pregunta del retroceso, se me olvidó la persona. De Alejandra. De Alejandra, que preguntaba del retroceso. Cuando hay retrocesos es importante también como tener una mirada muy observadora de qué puede estar pasando, porque los retrocesos pueden ser señales de otras cosas. Entonces, lo que hablamos de alguna condición, de alguna experiencia negativa, de estrés, depresión, de ansiedad, de algo que esté pasando. Entonces, por ejemplo, ahorita cuarentena, coronavirus, de pronto dejar de salir, dejar de ver los amigos, muchos cambios, y ahí sí les recomendamos siempre, sobre todo cuando hay esos cambios tan repentinos, consulten con un profesional que pueda guiarlos también en ese proceso, porque eso puede ser una señal de algo más que pueda estar pasando, ¿no? Sobre todo un retroceso tan repentino de la nada después de que todo iba bien, porque al comienzo del proceso pueden pasar cosas muy normales, como lo que comentaba Fabi, me empiezo a resistir porque me están haciendo un cambio, pero si ya yo estaba yendo bien y de la nada pasó algo, queremos ver más, o sea, qué es lo que puede estar sucediendo ahí. Sí, fíjate que yo creo que los retrocesos es algo que a nosotros emocionalmente nos afecta mucho a los papás porque los logros pues son detallitos que nosotros celebramos y esperamos con tanta emoción, y cuando suceden esas cosas pues es normal que nos sintamos así, que nos preocupemos. A mí lo que me ha ayudado es como tú decías, observar o identificar qué fue lo que pasó o por qué está ocurriendo. Por ejemplo, Rodrigo no tiene escapes, pero yo sí he logrado ver cuando está como medio húmedo el calzoncillo, y es porque está muy concentrado en la televisión. Él, por ejemplo, está como que poniendo en segundo plano la necesidad por estar viendo la televisión, o de que, por ejemplo, está jugando, y entonces ahí donde yo le debo recordar, y digo, Rodri, mira, recuerda, si tienes que hacer pipí, vas al baño. Entonces, como que darle esa motivación, identificar por qué está pasando lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí es como muy, muy complejo toda esa parte cuando nosotros ya vemos que ya se ha logrado varias cosas y que hay como pequeños retrocesos, ¿verdad? Pero coincido contigo, identificar, observar qué es lo que está sucediendo, y en algún caso, pues también buscar apoyo. Exactamente, exactamente. Alejita dice que acaba de llegar y que yo estoy mirando mensajes viejos, no sé cuánto es más abajo, ya sigo Sí, bajando. yo también. Que acaba de empezar y que van bien, maravilloso, Alejita, qué bueno que estás empezando. Si no has visto la clase que hicimos el miércoles, la puedes ver, estará hasta el miércoles, hicimos toda una súper explicación. De hacer los dos avisa, pero si quiere hacer popó se hace encima, pero si no sé cómo manejarlo. Hacer los dos avisa, pero solo quiero... Ok, había una mamá que me escribía que, por ejemplo, hubo dos que creo que no me escribieron, que los hijos no aceptan ponerse otra cosa que no sea el pañal. O sea, les quitan el pañal y no aceptan ponerse ni siquiera el calzoncillo, ¿no? No sé si con Rodri te pasó algo similar o él aceptó el calzoncillo bien. Él aceptó el calzoncillo porque los que yo le compré eran de Tomás, el tren. Entonces era como que muy motivante para él. Yo le decía, mira, aquí está Tomás, te voy a poner tu calzoncillo, ¿no? Entonces era como que una especie de juego, y estarle colocando. Y ya después fue cuando logramos dejar el pañal de noche, que ese es otro, otro rollo.
que él ya no quería el pañal, o sea, en la noche ya no se lo quería poner por tener los calzoncillos de Tomás. Ujú. Entonces, pero sí Las fue como revisiones, muy, ¿no? Ujú. sí, pero fue como muy motivante darle como que de sus favoritos, ¿verdad? Claro. Siempre aquí en la casa para hacer un cambio en la transición buscamos que sea algo de sus intereses para que sea un poquito más fácil para él y Ujú. también para uno como papá, ¿verdad? Porque a veces cuando las cosas realmente no funcionan o no son como esperaban, pues uno se desmotiva, ¿verdad? Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué hago? Ujú. ¿No? Ujú. Entonces, siempre tratamos como que sea de sus intereses para que tengamos como que ese equilibrio, ¿verdad? Que él sea un poquito accesible y que nosotros también tengamos esos sentimientos balanceados. Exacto. Y de nuevo la importancia de conocer a su hijo, entonces conocer eso, que le gusta, si de pronto es sensible a ciertas texturas, si es que no le gusta porque es muy apretado, entonces compremos uno de una tela más suelta, si de pronto, por ejemplo, hay unas bermudas bermudas o shorts que se acepta, porque también venden esos que ya son como más de niño grande, los boxers, que son más tipo shorts y no calzoncillos, pero podemos comenzar por ahí si eso sí lo acepta e ir haciendo esos cambios poco a poco. O por ejemplo, comenzar, o sea, si definitivamente ya intentaron el preferido, ya intentaron diferentes texturas, ya y nada, pueden empezar nuevamente a hacerlo poco a poco. A veces queremos hacer los cambios radicales de tener el pañal, ahora tener que aguantarse un calzoncillo 24 horas, 7 días de la semana. No, pueden comenzar con que el niño simplemente agarre el calzoncillo, quiera meter un pie y metió un pie, listo, ya metiste el pie, súper, ya ahora podemos ir a hacer tal y tal cosa mientras hace algo que le gusta. Ahora mete 2 pies, maravilloso, y vamos poco a poco, subírselo hasta las rodillas y se lo quita, ponérselo 30 segundos y se lo quita, y lo vamos haciendo poco a poco, como eso, un proceso paso a paso al ritmo que él o ella estén también aceptando en ese momento. Siempre Fíjate pensando en que la motivación. Uh-huh. Fíjate que algo que hizo una mamá de ahí, de donde va Rodri, de donde hiciste sus terapias, Uh-huh. era de que le ponía el Pampers y encima le ponía el calzoncillo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ya después cuando le quitó el Pamper, le seguía poniendo el calzoncillo, entonces el niño como que ya asimilaba de que tiene cualquiera de esas dos como protecciones. Uh-huh. Uh-huh. Entonces le fue un poquito más fácil para hacer ese cambio entre calzoncillo y pañal, que Exactamente. puede ser otra opción también, ¿verdad? Si no quieren dejar el pañal, como que hacerle saber que tiene pañal, pero también tiene calzoncillo, que no pasa nada, que es agradable, que tiene protección. Exactamente. Entonces aquí veo eso, que Mariana también dice que la niña dice cuando quiere ir al baño, pero que no quiere quitarse el pañal aunque hagan el baño. Puedes empezar a hacerlo poco a poco en el tiempo de ella, usar esos pull-ups, después no sé si de pronto ir buscando ropa interior que la motive, que le guste y que quiera empezar a usar. Alguien pregunta que qué alternativas sugieren para las niñas cuando salen. Ay, me perdí con los mensajes. Que con las niñas para cuando salen, me imagino para poderlas sentar en el inodoro, ¿será? Pues existen las desinfección, ¿no? Hay que, por ejemplo, sé que llevan cosas para limpiar las tazas, hay otras que en los baños ya están estos protectores para hacer. Pues lo rellenan de papel higiénico. Aunque el otro día vi un estudio de que el papel higiénico no era buena idea porque es absorbente y hasta absorbe las bacterias, o sea, es absorbente, ¿no? Entonces absorbe lo que está en el inodoro y queda en el papel. Entonces usar esos papeles, o sea, Yo creo que uh-huh. Yo creo que tal vez depende del tamaño de la edad, creo que Uh-huh. también se les puede tener como que cargaditas, ¿verdad? Que le rodeen el cuello y uno las mantiene cargaditas para que hagan, ¿verdad? Y también de alguna manera les da esa seguridad, ¿verdad? De que mamá te esté sujetando, mamita está aquí, puedes hacer pipí. Uh-huh. Exactamente. Eh, y por fuera, porque no sé si por ejemplo el ejemplo que diste del sapito, de pronto se refería a que un ejemplo así para una niña, no sé si de pronto una vacinita también que Puede ser la protegerse vacinica. y Ujú. hacer desde,
Sí. Desde... Mi hermana hacía eso porque ella tiene dos nenas y cada vez que salía llevaba la vacinica. Ujú, ok. Jessica pregunta que desde ABA, ¿qué sucede con las exposiciones en las que el niño va al baño y no hace pipí? ¿Qué sucede? Nada, dices, ay, no hubo pipí Para, y seguimos. bueno, para eso digamos que se utiliza el registro y ahí se va anotando de que fue al baño a tal hora, pero no hizo, y eso nos va a servir para recolectar toda esa información al final del día o a la semana sobre cuál es el patrón de que está siguiendo su peque para ir al baño o no. Entonces, si lo llevaba cada 15 minutos, según esto, me dice que ya no ya no evacuó cada 15 minutos, sino que ya lo llevo cada 20, cada 30 minutos. Entonces yo creo que por eso sí tiene importancia el Recolección de registro. datos. Exacto. Pasó, Y mamá, ¿qué recuerden, pasó? en el canal de Telegram les comparto una hoja para recolectar esa información, pero si no, es simplemente ir anotando en una hoja cuándo hizo pipí, cuándo llevaron. ¡Hola, Rocky! Sí, cuándo hizo pipí, cuándo lo llevaron. Yo creí que la pregunta era como que qué se le decía al niño cuando no hace pipí o que qué pasaba. Pues no, simplemente no hubo pipí. Algo que yo, por ejemplo, hago, le recomiendo mucho a las familias, porque muchos de los niños con los que yo he trabajado les gusta dar la descarga en el baño. Enseñamos que uno solo Ajá. baja el inodoro cuando hace pipí o popó, que si no hay pipí o popó no hay necesidad de bajar el Es inodoro. como un reforzador también. Exacto, y es algo súper natural y solo se baja cuando se hace pipí y popó. No es un castigo, no es que, no, simplemente uno solo baja cuando hace pipí o popó, ¿no? Entonces, muy importante el registro durante, porque cuando hablamos de retirar las ayudas, de si el niño ya está pidiendo, de si doy más tiempo antes de dar el modelo para dejarlo que le haga el pedido espontáneo o dejarlo que él inicie de forma espontánea la ida al baño, todo eso, si ustedes tienen información, si han recolectado el tiempo en el más o menos cada cuánto está yendo, cuánto tiempo se está aguantando, pueden tomar esas decisiones de una forma informada y no van a estar adivinando, ¿no? Justo ahorita, por ejemplo, con un niño estamos teniendo esa dificultad con el popó porque todavía siguen habiendo algunos accidentes, pero la mamá ya identificó con el registro que el niño hace siempre después del desayuno, del almuerzo o de la cena. Entonces, ¿qué vamos a empezar Ajá. a hacer? Que si 10 o 15 minutos después de una de estas comidas grandes del día, de una vez guiarlo al baño para que se siente y espere ahí sentado y aumentar la probabilidad de que el popó suceda en el inodoro y empezar a hacer eso como una rutina. Y sabemos que esto de establecer rutinas funciona muy bien con los niños autistas o los niños dentro del espectro autista, porque aprenden la rutina y lo empiezan a hacer tal vez de una forma un poco más automática y ya no tenemos que estar pendientes de llevarlas porque ellos ya saben que después de almorzar o de comer o desayunar van al baño, se sientan y hacen popó, ¿no? Y eso es algo que muchos adultos también que tienen buen sistema digestivo, tienen su hora del día, que si es antes de bañarse, que si es antes de dormir, y como niños también lo pueden Yo hacer, creo que ¿no? también tiene que ver mucho de cómo uno se programa. Y creo que eso es lo que uno trata como que también de inculcarles a ellos, ¿verdad? De que, eh, por ejemplo, aquí dice una mamita, Ángela, que su hijo no avisa para hacer pipí y popó. Eh, Al principio uno los tiene que llevar y los tiene que sentar, a veces van a mostrar resistencia y eso es natural por la transición, por la rigidez que nuestros peques presentan. Entonces la idea, que ya lo habíamos comentado creo, es tener un reforzador en el baño, algo que los motive y estar llevando el registro, ¿verdad? Cada cuánto lo llevo al sanitario para que no suceda, entre menos escapes sucedan, mucho mejor, porque entonces él va captando de que, tengo que hacer pipí, no tengo que tener la ropa mojada, no tengo que tener la ropa sucia, porque aquí sucede que cuando ellos ya empiezan a registrar de que el calzoncillo también les detiene, Uh -huh. entonces sacarlos de esa zona de confort también del calzoncillo, de que tengo el calzoncillo empapado, Uh -huh. y no pasa nada, entonces cuesta un poquito. Entonces hay que evitar esos escapes con la exposición al baño a cada cierto tiempo para que su hijo también empiece a registrar de que estar seco es estar bien, Uh de que -huh. estar limpio es estar bien. Uh -huh. Y sucede mucho eso, que al final
que dentro de ahora tenemos eso, el refuerzo negativo, para yo no querer sentirme mojado, porque muchos niños, por ejemplo, no les gusta sentirse mojados, prefieren ir al baño que orinarse, porque la sensación de orinarse puede no ser muy agradable. Se convierte en un desafío cuando les gusta mojarse y orinarse, entonces ahí es donde tenemos que empezar, porque tengo un caso que se hacía pipí, le gustaba jugar con el pipí cuando se hacía pipí. Tenemos que encontrar la forma en que sea más divertido y más motivante hacer pipí en el baño que hacer pipí encima. Que está mojado. Exacto, entonces, ¿cómo lo motivamos a que vaya al baño? Depende de que sea lo que motive a tu hijo. Me preguntan sobre cómo acceder a la clase. Si entran aquí a Aguas Sin Fronteras al perfil, hacen clic ahí donde dice Linktree, que es como la página web, y ahí la primera cosita dice mini clase, dejar el pañal. Ahí pueden ver la clase. Ya se va a cortar, creo yo. Última. Y no hablamos del pañal de noche. Ya no se corta, pero igual lo vamos a cortar en 5 minutos. No. No, pero vamos a responder esto y terminamos. Entonces, pañal de noche, Fabi, rápidamente, última pregunta. Bueno, yo les aconsejo a los papás, según mi experiencia, es de que, ay, es que está ahí el contador, me pone nerviosa. Tiene el contador, ok. Sí. Ay, a mí no me sale. Entonces, yo sé que ya solo 60 segundos. Entonces yo les digo, mamás, no se estresen, quítenselo solo de día porque es que en la noche hay demasiada carga. O sea, la carga del día de quitar el pañal y estar limpiando constantemente, más lo de la noche, genera mucho estrés y a veces abandonamos ese proceso, ¿no? Ya no queremos saber nada más de pipí y popó. Y volvemos a entrar, no te preocupes. Y recurrimos otra vez al pañal y es lo que no queremos. O sea, regresar otra vez y confundir a nuestros peques. Entonces, quítenlo solo en el día y en la noche va a ser un proceso natural porque Rodrigo lo dejó de forma natural. Yo nunca lo levanté en la noche porque sucedía que si Rodrigo siente en la noche, ya no se duerme. Y pasan hasta 4 horas despierto y él no se duerme. Entonces yo necesitaba descansar, necesitaba tener energía para continuar el siguiente día. Y en la noche él lo estuvo usando pañal y hace poco, en enero, si no estoy mal, de este año dejó el pañal de noche. Algo que me funcionó también es ya no darle líquidos después de la cena. A las 6:30 es el último líquido que él toma, de ahí Rodri al baño, yo le estoy recordando, llegan las 9 de la noche, la última ida al baño, y hasta el otro día a las 6 de la mañana, que es cuando él se levanta, amanece seco. Al baño, y lo llevas directo al baño. Entonces, o sea, no quitar el pañal en la noche, típicamente se quita cuando el niño ya empieza a amanecer el pañal seco, quiere decir seco. Esa es la señal. Y el tema de los líquidos, ¿no? Si tu hijo se toma un tetero antes de dormir, pues probablemente va a ser más difícil que pueda permanecer seco durante toda la noche. Entonces, son esos niños que toman líquidos antes de dormir los que probablemente vamos a tener más dificultad en que haya ese control nocturno. Pero si tu hijo logras hacer lo que hace Fabi, a partir de cierta hora ya no da líquidos, llevarlo al baño antes de dormir y apenas ya no, prohibido. Empieza este proceso natural de aguantarlo durante la noche. Entonces, no se preocupen por la noche, preocúpense solo por el día y el proceso de la noche va sucediendo de una forma más natural. ¿Listo? Más natural porque es algo inconsciente, o sea, ellos no están despiertos y perturbarle su sueño es así como que sobre todo se les crea el mal hábito de levantarse por la noche, ¿verdad? Despertares nocturnos y al menos en mi caso no, por favor. Sobre todo si tienes un trastorno del sueño, problemas del sueño y ahora ponerte a despertarlo de acuerdo. Entonces, enfocarse en el día, la noche probablemente va a ser un proceso natural. Son muy pocos los casos donde no hay ese control nocturno. Si ya cortaste líquido, si estás llevando a la noche, entonces ahí sí les recomiendo consulten con un profesional. Nuevamente puede ser temas de medicina, de madurez cerebral también, entonces ahí sí habría que buscar como una opinión más individualizada, ¿no? Pero típicamente sucede de forma natural amanecer con el pañal seco. Fabi, no se cortó, pero bueno, llegamos al final. Sí, qué bueno. Última recomendación, algunas últimas palabras que quieras dar antes de despedirnos. Les agradezco a todas las personas que se conectaron hoy y nuevamente está la clase solo hasta el miércoles, la pueden ir a ver.
tienen las ayudas visuales que compartimos en el canal de Telegram y la hoja de recolección en el canal de Telegram. En el enlace de Ava Sin Fronteras, en el link, pueden entrar, ver la clase y acceder al canal de Telegram totalmente gratuito. Fabi. Excelente. Diana, muchísimas gracias por el espacio, por permitirme contar mi experiencia, que espero que ayude a muchas mamás. Mi recomendación es háganlo en una temporada donde no tengan que salir. Por ejemplo, nosotros tardamos 2 semanas sin no salir para nada porque fueron como las más pico, donde habían demasiados escapes. Y entonces, si no, uno se estresa demasiado y a veces quiere tirar la toalla, porque me pasó yo, o sea, yo ya no quería saber nada más de calzoncillos sucios. Entonces, tiene que ser como que una temporada, verano, si es mejor, y que no salgan al menos durante 2 semanas. O sea, Walter era el que hacía el súper, era el que hacía los mandados, y yo me quedaba en casa con Rodri para ese proceso, ¿verdad? Porque también es una transición fuerte. Los apoyos pre y durante son súper vitales para ellos, estarle reforzando de forma positiva, aunque yo ya esté cansada, aunque yo ya no quiera saber nada, pero mostrarme delante de ellos de una forma positiva para irles dando esa confianza, esa seguridad de que lo que está pasando es algo natural, todo lo pasamos, pero quizás el desafío es un poquito más para ellos, pero que ahí está mamá y que está mamá para ayudarte, para guiarte y para acompañarte, ¿verdad? Y no regañar, no decir, por ejemplo, utilizar palabras negativas como que si haces pipí en el baño me haces feliz. No, o sea, lo lograste porque tú puedes, lo lograste porque estás creciendo y eres un niño grande que ya está logrando cosas, o sea, darle ese reforzamiento de que él es capaz de hacerlo y no porque me está complaciendo a mí. Entonces, siempre apoyarlo, ¿verdad? Paciencia. Maravilloso, Fabio. O sea, creo que has dicho los puntos fundamental, preparación, y preparación no solo del niño, sino de ustedes como mamás o como papás, porque va a ser un proceso que requiere de trabajo, de energía, de limpiar, de lavar, no regaños, no castigos por hacerse pipí, siempre enfocarnos en apoyarlos para que sean exitosos haciendo pipí y popó en el inodoro, que es lo que queremos, y utilizar ese lo lograste, ¿no? Y cómo vamos a lograr que ellos se sientan también orgullosos y motivados a hacer eso y que vean que lo están logrando. Entonces, Fabi, nuevamente te agradezco muchísimo por haber contado tu experiencia, tus tips, las fotos que mostraste, el sapito, creo que son cosas muy concretas que las familias también se pueden llevar. Así que muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia aquí con todas las familias. Recuerden que aquí nos vemos siempre los miércoles, bueno, aquí no, en el canal de YouTube todos los miércoles, y que la clase va a estar disponible hasta el próximo miércoles. Y el en vivo se queda guardado, ¿cierto? Este se queda guardado, sí, este sí se queda guardado para que lo puedan compartir con otras familias que les vaya a beneficiar esta información. Fabi, muchísimas gracias, que tengas una muy bonita noche. Gracias, feliz noche a todos, gracias. Chao, chao.